Shalom Israel, saludos a todos. En esta ocasión nos permite el Eterno poder compartir con todos ustedes, pueblo de Israel, y con todos aquellos los cuales el Eterno les conceda escuchar esta porción de la Escritura, que en esta ocasión estudiaremos la porción titulada Beajloteja. Esta porción la encontramos en Sefer Bamidbar, conocido como Números, capítulo 8, versículo 1 al 12:16. Esta porción nos trae diversos temas a tratar, los cuales vamos a tomar algunos, porque es extensa, esta porción es extensa, tiene, como les expreso, tiene diversos temas a tratar, y vamos a dar inicio. En el capítulo 8, versículo 1, empieza de esta manera. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aarón, Beamarta Ela, Beachloteja, Ek Anerot, el Mol Penei, Amenorat, y Ariú, Shibea, Anerot. Y bien, esta porción expresa así. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla, Aarón, y dile, cuando enciendas las lámparas hacia la faz de la menorá, iluminarán las 7 lámparas. Y bien, es una instrucción dada del Eterno, por eso es Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló el Eterno a Moshe para decirle, Daber el Aarón, habla a Aarón, y le da la instrucción. Y bien, vamos a tomar el tema acerca de el man, o el maná como han traducido. En esta porción nos narra el fastidio que llegaron ellos a tener acerca del man. Empiezan a mencionar y a hablar cosas no reales, no verdaderas, diciendo que en Misraim estaban mejor, que en Misraim tenían melones, pepinos, pueros, ajos y demás, pero dicen gratis. Y sabemos que no es de esa manera, sabemos que a causa de su esclavitud tenían escaso alimento. Estaban esclavos en Misraim. No habían comprendido la libertad. Y suele suceder hoy día que a veces alguien que ha sido liberto no alcanza a percibir o a comprender su libertad. Pero bien, en cuanto al fastidio del man o del maná, hay diversas opiniones. Entre ellas, una de estas es muy acertada. Su fastidio era acerca de que solamente tenían la porción diaria, excepto el sexto día. Para el séptimo día, ellos obtenían una doble porción. Sexto día, doble porción, y no se aguzanaba, no se podría, duraba para el séptimo día. No así con los otros días, sino que solamente tenían una porción. Es decir, hoy recibían la porción exacta. Es como si tenemos en la cocina o en el refrigerador solamente una porción. La sacamos, ya hay, ya comimos. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y todos los días, por decir así, la preocupación de qué iremos a comer mañana. Que todos los días llegaba el man, pero aquí estaba vacío. Ellos solamente llevaban su porción. Recuerden que a algunos se les ocurrió llevar más y se les aguzanó. Eso la porción la encontramos en Shemot.
Pero entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que no tenían una confianza, que no sabían que el Eterno es quien maneja el mundo. Esto era algo difícil a entender del pueblo. En realidad, el pueblo no había comprendido. Su trayectoria en el desierto no los llevó a comprender y aprender lo que el Eterno les estaba enseñando en el desierto. En aquello que pareciera que no había o existía nada, ahí tenían una gran enseñanza. Un manantial de vida tenían en el desierto, por la inmensa enseñanza que tenían continuamente. Constantemente Israel era enseñado, pero Israel no había aprendido lo más esencial en el desierto, que Elohim maneja el mundo, que Elohim es el que provee todos los días, el que trae todo, y que no hay que fastidiarse del man, es decir, no hay que fastidiarse de lo que tenemos, o que si en esta ocasión solamente o por una temporada solamente vas teniendo o obteniendo o recibiendo del Creador el pan necesario. A fin de cuentas, el Eterno maneja el mundo. En una ocasión, un hombre le dicen, ¿sabes una cosa? Le dieron su alimento, le dieron su pan. ¿Sabes una cosa? La mantequilla que había para que untases a tu pan se ha comido por un gato. Aquella mantequilla que te íbamos a dar para que tú no comieses un pan seco, sino que le untases un poco de mantequilla, un gato se la ha comido. El gato se comió tu mantequilla. Aquel hombre contestó, eso no es verdad. El gato no se ha comido ninguna mantequilla mía. E insistieron y dijeron, sí, el gato se la comió. No, él insistió, el gato no se ha comido ninguna mantequilla mía. El gato se comió la mantequilla suya. Si esa mantequilla fuera mía, o si hay una mantequilla que sea para mí, yo me la habré de comer. Es decir, el Eterno provee y sustenta a cada quien su porción y lo que ha reservado, lo que el Eterno ya tiene para ti. Es decir, tú no te preocupes mañana qué vas a comer, no te fastidies de que solamente tienes limitado. El Eterno ya tiene tu porción, nadie te la puede quitar. Volvemos a esta anécdota que les contaba. El gato no se puede comer tu mantequilla, el gato no se puede comer tu porción. Si es que se la comió, es porque era de él, era porque era asignada, porque el Eterno, que controla y maneja todo el mundo, le dio su porción al gato. Y la tuya, posteriormente, te la dará. No era la tuya, él se comió la que el Eterno le permitió, porque el Eterno maneja el mundo. Cuando tenemos claramente que el Eterno maneja el mundo, entonces no viene el fastidio. Entonces estamos contentos con lo que tenemos. Entonces no hay un fastidio y no queremos volver atrás y no volteamos atrás cuando éramos esclavos. Ahora que somos libres, sabemos que el Eterno maneja el mundo y Él es quien da libertad y quien da el sustento y la porción a cada quien. Y nunca entonces te vas a fastidiar. Cabe destacar aquella cualidad de Moshe. La cualidad que tenía Moshe lo distinguía de Aarón a Cohen, de Migrián la profetisa, sus hermanos, y lo distinguía a Moshe de todo Am Israel, de todo el pueblo de Israel era distinguido. ¿Cuál era esa cualidad? Nos habla la escritura en el capítulo 12 de esta perashá, de esta porción que estudiamos esta semana. En el 12:3, ya casi para finalizar la perashá, dice: Beaish Moshe Anat Meot. Y el hombre Moshe Anat Meot.
era un hombre humilde en extremo. La palabra Anab significa pobre, afligido, humilde, manso. Y Meod puede ser fuerza, abundancia, muchedumbre. Es decir, Beaish Moshe Anat Meod, y era el hombre Moshe humilde, era pobre, era manso, pero también tiene el significado de afligido. Bastante, en abundancia, en fuerza, en muchedumbre. Tenía una gran capacidad en esa área. Tenía la paciencia. La palabra sablanú, que se traduce como paciencia, esta palabra sablanú viene de sebel. Sebel significa sufrimiento. Es decir, sablanú, la capacidad de soportar el sufrimiento. Cuando una persona cree que ya terminó su paciencia, que ya no tiene la paciencia, está equivocada. Es cuando empieza a soportar el sufrimiento. Es decir, que una persona que tiene paciencia no se agota la paciencia viene de sebel, sablanú viene de sebel, de sufrimiento. Es decir, cuando una persona cree o piensa que tiene sablanú, que tiene paciencia y de momento estalla, termina, acaba, se fastidia del man y dice, se agotó mi paciencia. No tenía paciencia esa persona. La persona que tiene sablanú, paciencia, que viene de sebel, de sufrimiento, justo cuando las cosas se ponen cada vez más difíciles, es que entonces se empieza a soportar, empieza el sufrimiento. Eso es lo que destacaba a Moshe, de por encima de Aarón, de por encima de Miriam, de por encima de todo el pueblo de Israel. Por eso esa alusión a quien era Moshe. Dice el versículo 3 del capítulo 12, pero el hombre Moshe era humilde en extremo, más que todo hombre sobre la faz de la tierra. Vean el mérito que tenía. Por eso le estoy diciendo, sobre Aarón, sobre Miriam, sobre todo el pueblo. Esto es lo que lo hace destacar a Moshe. Esto lo lleva a Moshe a un lugar más elevado. Cuando tengas esa característica, Israel, no te va a fastidiar las circunstancias que pases cotidianamente, porque tú sabes que el Eterno maneja el mundo, tú sabes que el Eterno tiene tu porción, nadie te la quita, no se la come el gato. El Eterno le da su porción al gato y te da tu porción a ti, el Eterno maneja el mundo. Necesitamos así sablanú, zebel, sufrimiento, tener verdaderamente esa capacidad de cuando las cosas se ponen a un extremo difícil, es que entonces empiezas a soportar el sufrimiento. Eso es tener paciencia, eso es ser verdaderamente anat meot, pobre, afligido, humilde, manso, en fuerza, en abundancia, en extremo, en muchedumbre. Incluso también la palabra anab viene de aní, pero no aní de yo, sino aní no con ale, sino con ay, que significa deprimido, sufrido y afligido. Entonces se podría también traducir, y el hombre Moshe era sufrido y era afligido. Soportaba, tenía esa capacidad, sablanú, la capacidad de soportar el sufrimiento. Y bien, cuando ya tienes esto, entonces puedes verdaderamente decir
yo sé que el Eterno maneja el mundo. Estoy confiado. Tengo esa confianza, tengo esa plena confianza que nadie me quita mi porción. Entonces no me voy a afligir, sino voy a soportar en el tiempo de sufrimiento. Ahora bien, vamos a ir a algo más elevado que esto. Nosotros, la mayoría, como extranjeros, que venimos a este pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, y según la Torá, cuando un extranjero quería participar del pueblo de Israel, una misma ley, un mismo estatuto tendrá tanto el natural como el extranjero. Vamos a ver en el capítulo 10, el versículo 29, nos trae una enseñanza. Expresa de esta manera. Dijo Moshe a Jobá, hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moshe. Viajamos nosotros al lugar sobre el cual dijo el Eterno, lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, pues el Eterno se ha pronunciado favorablemente respecto a Israel. Mas él dijo, no iré, sino a mi tierra y a mi parentela iré. Le dijo, por favor, no nos abandones, puesto que conoces nuestro campamento en el desierto, y ha sido para nosotros como ojos. Y sucederá que si vienes con nosotros, con el bien que nos beneficie el Eterno, nosotros te beneficiaremos nosotros mismos. Aquí hay una discrepancia. Algunos dicen que Jobá, como dice así tal cual, dijo Moshe a Jobá, hijo de Reuel. Es decir, que Reuel, el madianita, suegro de Moshe, que es decir, Reuel es el suegro de Moshe, y entonces Jobá viene a ser hijo de Reuel. Y hay discrepancia en que alguien dice que no, que es el suegro. ¿Y por qué hay esa discrepancia? Según el Sefer, el libro de los jueces, en el capítulo 4:11, expresa esto. Y Heber Seneo, de los hijos de Jobá, suegro de Moshe, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cades. Dice el 1:16, también de jueces, de Shoctín, y los hijos del ceneo, suegro de Moshe, es decir, que los madianitas o los ceneos eran, o más bien los madianitas eran los ceneos, y aquí dice, del ceneo, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yahudá al desierto de Yahudá, que está en el Negué, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces aquí ya nos está diciendo que Jobá, en el 4:11, Jobá es el suegro. Pero acá la porción de esta semana nos dice que Moshe dijo a Jobá, hijo de Reuel. Si bien conocemos que en Shemot, en Éxodo capítulo 2, versículo 18, dice así, y volvieron ellas a Reuel, su padre, y les dijo, ¿por qué habéis venido hoy pronto? Esta historia es cuando Moshe llega por primera vez y conoce a Zipporá y conoce a sus demás hermanas y por primera vez conoce a su suegro que les ayuda a pastorear, les ayuda con su ganado, las ayuda también con aquellos malvados. Y entonces dice que volvieron a Reuel. Entonces, ¿quién es el suegro? ¿O es Jobá o es Reuel? Hay una discrepancia.
Lo cierto es que ya sea que haya sido Reuel, el suegro, o haya sido Jobá, también el mismo suegro, o sea su hijo, lo cierto es que ambos eran extranjeros. Ambos eran extranjeros al pueblo de Israel. Y ellos vinieron, ellos se les permitió acercarse a este pueblo y ver todas las maravillas. Vean lo que pronuncia Moshe. El Eterno se ha pronunciado favorablemente respecto a Israel. ¿Y qué dice él? Versículo 30 del capítulo 10 de la perashá de esta semana. No iré, sino a mi tierra y a mi parentela iré. Después le vuelve a hacer la rogativa, termina, y el versículo 33 dice, y viajaron de la montaña del Eterno a una distancia de 3 días. Aquí también hay una discrepancia. Si fue con ellos o no fue con ellos. Lo cierto es que sí fue con ellos porque ahora les estaba dando lectura, Sefer Shoftim, capítulo 4, 11, que iban con ellos. Solo que aquí vemos que dice que Eber Ceneo de los hijos de Jobá, suegro de Moshe, se había apartado de los ceneos, es decir, los ceneos, los madianitas estaban con los hijos de Israel en esta ocasión apoyando a la tribu de Yehudá, pero resulta que uno de ellos llamado Eber se apartó de ellos, se había ido a otro lugar con sus tiendas. Pero a lo que podemos ver, ellos sí accedieron a seguir al pueblo de Israel, o más bien a ser útil al pueblo de Israel. Bien comprendemos, tú eres extranjero, eres llamado al pueblo de Israel. Y tú ves las maravillas que hay en el pueblo de Israel, te cuentan de todas las maravillas. ¿Recuerdan cuando vino Itro, o Reuel, o Jobá, suegro de Moshe? Y vino con Moshe y le dijo que había escuchado de todas las maravillas que el Eterno había hecho con ellos y los fue a visitar. Y también Moshe y Aarón le contaron todo lo que había hecho. Y así viene uno al pueblo de Israel y nos cuentan todas las maravillas que ha hecho el Eterno desde antaño hasta estos días. Y te dice el pueblo de Israel, ven a nosotros y sírvenos como ojos, senos como ojos. ¿Y qué vas a contestar? No, sino que iré a mi tierra y a mi parentela. Cuando el pueblo de Israel, ven con nosotros y cuando el Eterno nos favorezca en todo lo que nos ha dicho, te vamos a favorecer también nosotros. Vas a recibir de nuestra heredad. ¿Qué decides tú como extranjero? ¿Qué es lo que estás decidiendo cuando eres llamado a ser beneficiado con el pueblo elegido? ¿Qué decides? Puede que seas los ojos, los pies, la boca, el oído, la cabeza, etcétera. Tú vienes al pueblo de Israel y decides ser útil o decides mejor irte a tu tierra. Decides renegar. No tienes sablanú, no tienes la paciencia, no tienes el poder soportar el sufrimiento e ir juntamente con el pueblo de Israel. No tienes esa característica de ir adelante, de ser útil, como expresaba Shalia Shaulo, dentro de la Keilah, todos son un cuerpo, unos son manos, otros son oídos, cada uno lleva una función. En este caso le decían a Jobá, ven, porque tú nos eres como ojos. A veces tú eres los pies, por decirlo de esta manera, por expresarlo así. A veces eres el oído, a veces la cabeza, a veces eres algo útil al pueblo de Israel. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El Eterno es quien mueve todo en el mundo. El Eterno es quien hace todas las cosas. Dice el versículo 33 del capítulo 10. Y viajaron y entonces el Eterno se movía y el Eterno los llevaba y se desplazaron y la nube del Eterno estaba sobre ellos. Dice la Jactará de esta semana. La Jactará de esta semana se encuentra
en el Sefer Zeharia o Zacarías, como han traducido. Capítulo 2, versículo 14 al capítulo 4, versículo 7. Y el 2.14 empieza de esta manera. Canta y alégrate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo y moraré dentro de ti. Palabra del Eterno. Dice el versículo 15, muchas naciones se unirán al Eterno en ese día y serán un pueblo para mí, pero yo moraré dentro de ti. Entonces sabrás que yo soy el Eterno, Adón de legiones. Muchas naciones, muchos extranjeros vendrán a unirse al Eterno. Cuando se unen al pueblo de Israel, no se están uniendo exactamente al pueblo de Israel, se están uniendo al Eterno. Y sabe, el Eterno está dentro de ti. El Eterno está en tu campamento, está en tu pueblo. El Eterno organiza todo. Él es el que mueve todo. La nube se levanta y vas adelante. El pueblo es guiado por el Eterno. No se levantaba el pueblo y la nube lo seguía. No, la nube se levanta. El Eterno es el que lleva el mando. Él es el que dirige todas las cosas. Ten aquella cualidad de Moshe. Ten Sablanú. Ten Sebel. Estate preparado para el sufrimiento porque el Eterno tiene tu porción. Las naciones, muchas naciones se unirán al Eterno. En ese día serán un pueblo para mí, dice el Eterno. Acércate al pueblo de Israel. Ven a ayudar, ven a servir de ojos, de pies, de cabeza, de lo que sea. Ven a servir. Sé útil al pueblo de Israel porque te estás uniendo al Eterno. El Eterno tiene tu porción y tu lugar dentro del pueblo de Israel. Decide venir al pueblo de Israel y no regresarte a tu tierra de esclavitud. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.